Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Quiero invitarle a leer la escritura en el libro de Job, capítulo 42, versículo 10 en adelante, que dice de la forma siguiente: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren-Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Vamos a orar juntos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todas tus bondades, Señor. Gracias por bendecirnos, por guardarnos, por sostener nuestras vidas, por darnos, Dios bendito, tu ayuda y tu fortaleza en todo momento. Te rogamos que tú ayudes a cada persona que esté pasando por necesidad, que también haga llegar toda la provisión necesaria, Señor, a esos hogares. Por Jesús te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén. En esta oportunidad queremos pensar por unos momentos en la restauración de Job. Así se llama el mensaje para esta oportunidad. Job es un personaje bíblico muy conocido por las dificultades que él experimentó, las aflicciones que él experimentó y la paciencia que tuvo a través de toda esa situación. Todo el libro de Job trata acerca de eso. Pero en esta oportunidad queremos pensar entonces en la restauración de Job. Primero tenemos que aclarar que toda calamidad tiene su final. Eso es lo primero que vamos a estar aprendiendo en esta oportunidad. Mucha gente, cuando se siente en dificultades, siente que los días son más largos, que tarda mucho en terminarse su aflicción. Pero es interesante recordar que toda calamidad, toda dificultad, toda tribulación tiene su final. Prestemos atención al versículo 10 y veamos esto. Primero pensemos quién era Job. Al comenzar a leer el libro de Job, encontramos que Job era un hombre temeroso de Dios, recto, dice la Escritura, apartado del mal, y también dice que era perfecto. Por supuesto que eso significa en un sentido relativo, porque no era exento de pecado, pero era un hombre ejemplar. Era un hombre que cualquiera se sentía privilegiado de tenerlo como amigo. Job era una persona íntegra. Entonces este hombre aparentemente no era un candidato para pasar por dificultades, porque la gente se imagina que todo aquel que se porta bien jamás tendrá dificultades, jamás tendrá tribulaciones, jamás será alcanzado por la adversidad.
En este libro vemos que no es así. Pero recordando entonces quién era Job, veamos ahora quiénes eran los amigos de Job, que también se mencionan en este interesante libro. Estos amigos de Job eran aquella clase de personas que siempre están queriendo dar su opinión y siempre están queriendo dar, entre comillas, su crítica constructiva. En cierto momento Job le llama consoladores molestos, porque al ver a Job sufriendo, al ver a Job quebrantada su salud también, ellos comenzaron a señalar a Job. Comenzaron a pensar que él tenía la culpa y que si él hubiera actuado mejor, no le hubiera sobrevenido esto, no le hubiera acontecido lo que estaba atribulando su vida. Y entonces hallaban o buscaban más bien las faltas de Job. No aportaban soluciones, sino solamente, como dije, entre comillas, sus críticas constructivas. De tal manera que Job, en vez de sentirse consolado y ayudado, se sentía como más cargado por los comentarios de aquellas personas. El pasaje también dice aquí que Dios le aumentó todas las cosas que habían sido de Job. Este hombre tuvo tantas posesiones, muchísimo ganado, y era más grande que todos los orientales en aquella época. Era un hombre económicamente muy aventajado, muy pudiente. Pero la Biblia nos enseña que él perdió todo el mismo día. Perdió todo su ganado fue robado, lo perdió todo. También perdió a sus hijos. En una fiesta estaban ellos y murieron todos. Bueno, lo pierde todo. Pierde la salud. La Escritura nos describe que una sarna maligna llegó a su cuerpo y él se rascaba con un tiesto. Y por las noches él tenía pesadillas, tenía, aflicciones en sus sueños. No tenía reposo. Todo aquello, toda la salud, toda su riqueza, su familia, todo lo pierde en un lapso de tiempo muy corto. Esa es la peor pesadilla, el temor que un hombre puede tener, que lo pierda todo y se vea totalmente derrumbado. Esta escritura en el versículo 10 dice que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Al final del libro de Job, anterior a estos versículos, hay unas palabras tremendas de parte de Dios, donde le dice a sus amigos, los amigos de Job, que ellos no eran como Job, y los manda para que Job ore por ellos. Y es interesante notar que después de todo lo que aquel hombre había sufrido, y las críticas de sus amigos también, sus amigos que cuando llegaron a verlo, se quedaron una semana entera sin hablar nada porque vieron que era grande su aflicción, pero aún con todo y eso, comenzaron a hablar, comenzaron a molerlo con palabras. Pero aún con todo eso, Job ora por ellos. No se resiste, no dice, no, lo siento, no me siento con ánimo de orar por ustedes. Ustedes me han machacado con sus palabras. No. Todo lo contrario, Job ora por ellos. Y cuando Job ora por ellos, Dios quita su aflicción. Dios comienza a devolverle todo. Dios le da la salud, Dios lo bendice, Dios lo ayuda. Esto nos hace pensar en una situación. ¿Cómo entró Job y cómo salió
de su calamidad. Eso es muy interesante porque cuando nos enfrentamos con las adversidades van a sacar lo peor o lo mejor de nosotros. Entonces Job entra a esta aflicción. Ya vimos que era un hombre temeroso de Dios, un creyente, una persona que le interesaba obedecer al Señor, le interesaba honrarlo y tenía compasión por sus semejantes también, ayudaba a quien podía. Así entra Job. Y note cómo sale. Job no sale con su moral arruinada, no sale con su esperanza perdida, no sale con su confianza en Dios deshecha, sino que sale mejor que como entró. Así fue como salió Job de aquella situación. Salió mejor de que como él había entrado. Dios lo había bendecido ahora, le había aumentado todo al doble, dice la Escritura. Yo quiero invitarle a usted que usted piense en las situaciones difíciles que vivimos y que usted entienda que si usted es cristiano, usted está siendo probado. Conserve su fe, conserve la esperanza, conserve la confianza, porque toda calamidad, recuerde, tiene su final. No es para siempre que la aflicción estará ahí. Lo otro que queremos notar en este pasaje es a las personas que se condolieron y consolaron a Job. Dice aquí la Escritura que vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Finalmente aparecieron sus familiares y conocidos para comer junto a él. ¿Dónde estaban antes? No aparecen antes, sino hasta ahora. Hay personas que dicen que en la aflicción se conocen los verdaderos amigos. Hay amigos que solo están cuando hay prosperidad, cuando todo va bien, pero se alejan cuando los problemas aparecen. Son como aves de verano. Fíjese usted esto. Aparecen ellos y ahora querían comer con él. Ahora que lo miraban ya restablecido, aparecen. No estaban antes cuando él necesitaba su ayuda. Ninguno se acercó. Y habían unos que eran familiares. Y luego están los conocidos de él. No estamos criticándolo, sino que solo estamos diciendo lo que dice la Escritura. Que hasta ahora aparecen ellos. Y cuando ellos aparecen, vienen para darle condolencias, porque recuerde que él había perdido a sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Entonces vienen a darle condolencias, y en aquellas condolencias que ellos le vienen a dar, vienen a compadecerse de él. Dice aquí: y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Cuando pensamos en esto, hermanos y amigos, obviamente no podemos dejar de pensar en que la gente, cuando hay una dificultad tan extrema como la de Job, una aflicción tan grande, se preguntan: ¿y por qué Dios lo permite? Él tiene todo el poder para impedirlo y sin embargo deja que suceda. Y comienzan a cuestionar a Dios. Comienzan a juzgar a Dios. Y se olvidan de una cosa:
que Dios no puede ser juzgado por el ser humano. Dios es más alto que los hombres. Su sabiduría es más alta que la nuestra. Él sabe lo que hace, Él es perfecto, Él nunca se equivoca. Siempre actúa de manera sabia. A veces no lo entendemos, eso sí, no lo comprendemos porque Dios toma decisiones y hace cosas que escapan a la comprensión humana. Pero aun cuando sea así, uno tiene que recordar que el ser humano es criatura de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo podrá la criatura juzgar a su creador? Eso no se puede. Ellos venían consolándole a él y diciéndole, te doy mis condolencias por todo lo que Dios te ha hecho, ¿verdad? O todo el mal que Dios envió contra ti. Vengo a darte mis condolencias. Es cierto que Dios tiene el control de todo, pero aún así, uno tiene que tener cuidado de no enojarse con Dios, porque nada bueno va a resultar de eso. Al contrario, debemos conservar una actitud de aceptación. A Dios no le podemos preguntar qué haces o por qué lo haces. Sencillamente tenemos que tener paciencia. Finalmente, en estas personas que se condolieron y consolaron a Job, queremos notar que también hicieron algo bueno, ¿no? Porque en aquellas condolencias que le traían y en aquella consolación que ellos le traían a él, dice la Escritura que cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. O sea, no vinieron solamente a decirle, Job, lo lamento, lo siento lo que te ha pasado. No sé si usted se ha fijado cuando alguien ha fallecido, muchas personas se limitan y llegan a dar sus condolencias a los dolientes. Y solo llegan a decirle eso. Lo siento mucho. Pero son muy pocos los que dicen, mire, no puedo responderle a su familiar, pero tenga esta ayudita. Tenga este poquito de dinero, de algo le va a servir, aunque sea para los gastos. No, solo llegan a comerse los tamales, ¿verdad? Y el pan con café. Y a jugar naipes algunos. A contar sus chistes ahí en grupitos, ¿verdad? Allá en los pasillos. A conversar de sus cosas. Y muchas veces no es tan sincera la condolencia. Pero en este caso sí lo era. Aunque hasta ahora parecían, no sabemos por qué no lo hicieron. Quizás no querían cargar más a Job con sus sus palabras. Pero bueno, por lo menos vienen a consolarlo. No es que a Job le interesara aquello, porque a estas alturas pues Job ya comenzaba a recibir la bendición de Dios, ¿verdad? Y la restauración. Pero por lo menos notamos eso, ¿no? Finalmente, notemos ahora que la bendición de Dios para Job al final de su tribulación, la bendición de Dios al final de la tribulación. Cuando Dios lo bendice a Job, Job llega a tener el doble de todo el ganado que tenía antes. Esto es tremendo, porque cuando alguien lo pierde todo, lo primero que se pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a comenzar? De cero. Lo perdí todo. Y así le había pasado a Job. Todo lo había perdido. Pero Dios le da el doble de todo el ganado que tenía antes. Se lo duplica. Ya le dije que era un hombre muy rico, muy poderoso económicamente. Pues ahora lo era más. Yo quiero solamente decirle esto. Cuando usted ve el ejemplo de Job, entienda usted que Dios siempre tiene algo mejor para usted. Dice la Escritura que después de quedar sin familia,
Dios le dio de nuevo 7 hijos y 3 hijas. Usted se preguntará, mire, le duplicó el ganado, le duplicó su riqueza, ¿y por qué no le duplicó los hijos? Si usted lee el pasaje, se va a dar cuenta que este hombre vivió 140 años más y vio a los hijos de sus hijos. Se llenó de nietos. Entonces era suficiente esto, ¿verdad? Ahora viene una pregunta. ¿Para quiénes está reservada esta bendición? Porque más hoy oímos a muchos falsos apóstoles y falsos profetas que afaman mucho ese evangelio de la prosperidad, una falsa doctrina que le han dado ese nombre. Y entonces mencionan ejemplos como Job, que ahora era más rico, y parece que lo único que les interesa es la riqueza material. Ellos buscan a Dios para que los haga ricos, los haga millonarios. Y esto es peligroso porque no todos serán ricos, no todos serán millonarios, pero sí todos los que confían en Dios serán ayudados por Dios y Dios les dará lo necesario y Dios les sacará adelante, los va a ayudar, los va a bendecir. Pero una cosa sí le digo, esta bendición está reservada, esta ayuda de Dios, este sostenimiento del Señor y esta consolación de Dios está reservada para aquellos que confían en Dios. Aquellos que ponen en Él toda su esperanza, no la están poniendo en ningún ser humano, ni se resienten porque mengano no les ayudó, ni se enojan porque fulano no les trajo la ayuda, sino que ellos esperan solo en Dios. Y Dios es fiel. Y Dios ayuda a los que en Él confían. Dios sostiene el brazo de aquellos que buscan su ayuda. Para eso está reservada esta bendición, la ayuda del Señor. Finalmente, quiero decirle que no dejemos que los días de calamidad nos quiten la esperanza y la fe. Vemos el final del libro de Job, que como le dije, después de quedar sin familia y sin salud, y también llegó a desear morirse. Llegó a vivir muchos años más hasta ver los hijos de sus hijos. Es decir, los nietos. Y más allá hasta la 4ª generación. Le digo que deseó morirse porque él mismo lo dice en este libro. Léalo todo el libro, se lo dejo de tarea. Se sentía tan triste, tan agobiado, que hasta el día en que él nació, deseaba que no existiera ese día. Deseaba haber muerto en la matriz, porque era mucha su pena, era mucho su dolor. Pero después de eso, mire, ahora tenía familia, ahora tenía salud, ahora tenía de nuevo todo lo que tenía antes y más. Y vivió 140 años más. Algunos creen que él tenía 70 cuando pasó esta situación. Si usted le suma 140, saca el resultado. Y usted preguntará, mire, ¿y por qué vivió tanto? Bueno, en aquella época vivían más las personas de lo que viven hoy. Pero fue bendecido, murió lleno de días, vivió feliz. Y estoy seguro que también se fue feliz de este mundo. Cuando todo falta, Dios permanece. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Pongamos en Él nuestra confianza, procuremos honrarlo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Confíe en Dios, hónrelo. Nunca le dé la espalda. Aún en los peores momentos, espere usted en Dios. Para los que están desesperados por esta pandemia, quiero decirle que se va a acabar, se va a terminar. Después de algún tiempo, solo será un recuerdo de las dificultades que pasamos. Y estaremos contando cómo la sobrevivimos. A unas personas que perdieron un familiar
Si era cristiano, recuerde que ahora está con el Señor, su familiar. Se encuentra mejor que los que nos hemos quedado acá. Pero le digo, ponga en Dios su confianza. Él va a estar con usted. Que nos falte todo, menos Dios. Dios permanece y va a ayudarnos a atravesar toda dificultad. Así que le invito a eso. Tenga paciencia. Esto se va a terminar. Honre a Dios. Y va a ver cómo Dios comienza a bendecirle después que la tribulación haya pasado. Yo quiero finalizar haciendo una oración con ustedes. Acompáñenme, por favor. Oremos, Padre, gracias por la consolación que tu palabra nos da. Gracias porque tú no abandonas a tu pueblo. Tú estás ahí con el que sufre, con el que está afligido. Tú estás ahí para ayudarle. Y al final tú le bendecirás más de lo que antes tenía. Rogamos que tú nos des sabiduría, nos des tu ayuda, nos des tu espíritu. Y Señor, que siempre estemos